Hola a todos y bienvenidas al canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo increíble. Yo soy y hoy, Rense porque vamos a adentrarnos en un misterio que tiene lugar en un país lleno de historia, de cultura y al parecer, de sucesos que desafuan toda explicación superíndice 3N, Turquía. Hoy vamos a hablar de misterios sobrenaturales en Turquía, de fenus superíndice 3 menos inexplicables que han dejado a muchos no sé si realmente estamos solos en este universo o si hay fuerzas muy ayud. De nuestra comprensión superíndice 3N. Vamos a explorar leyendas ancestrales, encuentros con lo desconocido y lugares que parecen estar impregnados de energía que a veces puede ser un poco inquietante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este viaje, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, llenos de misterio, historia y un toque de lo paranormal, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos construyendo una comunidad increíble aquí. Ahora sin mundo preámbulos, adentrémonos en los misterios sobrenaturales que Turquía tiene para ofrecernos. Imagínense por un momento estar caminando por las calles empedradas de Estambul, una ciudad donde Oriente se encuentra con Occidente, donde cada rincón superíndice 3N respira historia. Pero ayud de su belleza arquitecto superíndice 3 Nica y su vibrante cultura, Estambul esconde secretos que se susurran en la oscuridad. Uno de los lugares enigmáticos de Estambul es la cisterna basílica, un antiguo reservorio de agua construido en el siglo VI. Caminar entre sus columnas con la tenue luz que ilumina las aguas estancadas, crea una atmósfera superíndice 3 esfera realmente sobrecogedora. Muchos visitantes aseguran sentir presencias más menos una sensación superíndice 3N de ser observados. Algunos incluso afirman haber visto sombras moverse entre las columnas. ¿Serán solo sugestiones? ¿O realmente hay algo en las profundidades de la cisterna basílica? La cisterna basílica, también conocida como el Palacio Sumergido, no es solo un ejemplo impresionante de la ingeniería bizantina, sino también un escenario recurrente de leyendas y avistamientos. Se dice que las cabezas de Medusa, utilizadas como bases de algunas columnas, no están ahí por casualidad. Algunos creen que fueron colocadas intencionalmente para proteger la cisterna de los malos espíritus. Pero, ¿qué tipo de espíritus podría haber atraído este lugar? La respuesta podría estar en su historia. A lo largo de los siglos, la cisterna fue utilizada no solo como fuente de agua, sino también como prisión y, en tiempos de escasez, como refugio. Todas estas experiencias impregnadas de miedo y desesperación, podrían haber dejado una huella energética en el lugar. Además, la propia estructura de la cisterna, con sus columnas laberínticas y sus recovecos oscuros, crea un ambiente propicio para la sugestión y la amplificación de los sentidos. Pero Estambul no es el único lugar en Turquía donde se reportan fenus superíndice 3 menos traumas menos os. Viajemos ahora a Capadocia, esa región superíndice 3N famosa por sus formaciones rocosas únicas, sus ciudades subterráneas y sus vuelos en globo al amanecer. Debajo de esa belleza natural se esconde una historia milenaria, una historia llena de refugios secretos y de comunidades que buscaban protegerse de las invasiones. Y según algunos, esas ciudades subterráneas aún albergan algo Se dice que en las profundidades de Derinkuyu y Kaymakli, las ciudades subterráneas grandes de Capadocia, se pueden escuchar voces susurrantes, ecos del pasado que resuenan en la oscuridad. Algunos trabajadores y visitantes han reportado sentir escalofríos inexplicables, como si una fuerza invisible los estuviera observando. Incluso hay historias de personas que se han perdido en los laberínticos túneles, jurando haber visto figuras sombrías que los guiaban. O los desorientaban a UNMUDS. Las ciudades subterráneas de Capadocia son un testimonio asombroso de la resistencia humana y la capacidad de adaptación. Derinkuyu en particular, podía albergar hasta 20.000 personas, junto con su ganado y sus provisiones. Imaginen la vida en estos espacios confinados, iluminados por antorchas y llenos de gente, animales y el constante temor a ser descubiertos. El estrés, el miedo y la privación podrían haber creado una atmósfera cargada de energía negativa, que según algunos persiste hasta nuestros días. Los relatos de voces susurrantes podrían ser interpretados como recuerdos impresos en las paredes, resonancias de las vidas que se desarrollaron allí. Además, la compleja red de túneles y cámaras crea un efecto psicológico de desorientación y vulnerabilidad, que podría intensificar la sensación de presencias extrañas.
Hay quienes creen que estas ciudades no solo servían como refugio físico, sino también como centros de prácticas esotéricas y rituales religiosos, lo que podría explicar la persistencia de energías inusuales. Ahora, dejemos las ciudades y adentro copyright monos en la naturaleza salvaje de Turquía. En las montañas menosas del Mar Negro, rodeadas de bosques densos y paisajes imponentes, se dice que habitan criaturas múticas. Uno de los mues famosos es el alcars, una especie de pie grande turco similar al yeti del Himalaya. Aunque no hay evidencia científica de su existencia, los lugareños más menosos han contado historias sobre encuentros con esta criatura durante siglos. Describen a un ser alto, peludo y de aspecto humanoide, que emite un sonido gutural y aterrador. Algunos afirman haber visto huellas enormes en la nieve, mientras que otros aseguran haberlo visto directamente. ¿Será solo folclore local? ¿O podría haber algo de verdad en estas leyendas? El alcars, también conocido como Abasirik, ocupa un lugar destacado en el folclore turco. A diferencia del yeti o el Bigfoot, el alcars no siempre se describe como un ser puramente físico. En algunas versiones, se le atribuyen características sobrenaturales, como la capacidad de cambiar de forma o de volverse invisible. Se dice que ataca a mujeres embarazadas o a recién nacidos, robándoles la salud o incluso la vida. Esta creencia podría tener sus raíces en antiguas prácticas chamánicas y en la necesidad de explicar enfermedades infantiles o complicaciones durante el embarazo. Sin embargo, los avistamientos del alcars también podrían ser atribuidos a osos u otros animales salvajes confundidos con una criatura mítica por personas que viven en áreas remotas y poco pobladas. La fuerza de la leyenda, transmitida de generación en generación, perpetúa la creencia en su existencia, alimentando la imaginación y creando un miedo latente en la población local. La posibilidad de que el alcars sea una criatura real, aún no descubierta por la ciencia, sigue siendo un tema de debate y especulación. Pero la cosa no termina aquí. También copyright en Turquía se han reportado avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, que han despertado la curiosidad y la especulación superíndice 3N. Uno de los casos más famosos ocurrió superíndice 3 en 2007, cuando un guardacostas turco grabó superíndice 3 un vídeo de un objeto que parecía estar flotando sobre el mar. El vídeo mostraba un objeto con luces más menosas y movimientos erráticos, que desafiaban toda explicación superíndice 3N convencional. El vídeo fue analizado por expertos de todo el mundo, pero nadie pudo determinar con certeza qué copyright era ese objeto. Algunos sugirieron que podría ser un dron, mientras que otros creían que podría ser algo mundese, algo extraterrestre. ¿Podría Turquía ser un punto caliente para la actividad ovni? El incidente del guardacostas turco en 2007 no es un caso aislado. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de avistamientos de ovnis en diferentes regiones de Turquía. Algunos de estos avistamientos han sido captados en vídeo o fotografía, mientras que otros se basan en testimonios de testigos presenciales. La diversidad de formas, tamaños y comportamientos de los objetos observados alimenta la especulación sobre su origen. Algunos creen que se trata de aviones militares secretos, drones avanzados o incluso fenómenos meteorológicos inusuales. Sin embargo, otros sugieren que podrían ser naves extraterrestres explorando nuestro planeta. La ubicación geográfica de Turquía, en la intersección de Europa y Asia, y su rica historia y cultura, podrían convertirla en un lugar de interés para civilizaciones extraterrestres. La presencia de antiguas ruinas y monumentos, algunos de los cuales parecen desafiar las capacidades tecnológicas de la época en que fueron construidos, ha llevado a algunos a creer que podrían estar relacionados con la presencia extraterrestre en el pasado. La búsqueda de respuestas sobre estos avistamientos continúa, y la posibilidad de que Turquía sea un punto caliente para la actividad ovni sigue siendo un misterio sin resolver. Además de estos casos, existen numerosas leyendas locales sobre fantasmas, casas embrujadas y lugares malditos en Turquía. Se dice que la antigua ciudad de Ucondiéresis por Milfeso, con sus ruinas milenarias, estuvo habitada por los espíritus de aquellos que vivieron y murieron allí. Muchos visitantes aseguran haber sentido presencias más menosas mientras recorrían las ruinas, y algunos incluso afirman haber visto figuras fantasmales caminando entre las columnas. Éfeso, una de las ciudades más importantes de la antigüedad, fue un centro de comercio, cultura y religión. Su historia está marcada por guerras, desastres naturales y el declive del Imperio Romano.
La magnitud de su pasado con sus miles de habitantes, sus templos grandiosos y sus tragedias, podría haber dejado una huella en el lugar. Los relatos de fantasmas en Éfeso suelen describir figuras vestidas con ropas antiguas, que deambulan por las ruinas o se manifiestan en forma de susurros y sombras. Algunos creen que estos espíritus son los restos de personas que murieron de forma trágica o que tienen asuntos pendientes en el plano terrenal. La biblioteca de Celso, el Gran Teatro y el Templo de Artemisa son algunos de los lugares donde se han reportado más avistamientos. La atmósfera sobrecogedora de las ruinas, especialmente durante la noche, contribuye a la sensación de presencias extrañas y alimenta las leyendas de fantasmas. La posibilidad de que Éfeso sea un lugar embrujado sigue siendo un tema de debate, pero la persistencia de las historias y la experiencia de algunos visitantes sugieren que algo inusual podría estar ocurriendo en este antiguo emplazamiento. También copyright, hay historias sobre antiguos palacios otomanos que embrujados por los espíritus de sultanes y concubinas. Se dice que en algunos de estos palacios se pueden escuchar susurros, lamentos y el sonido de pasos en la noche. ¿Serú no solo cuentos para asustar a los turistas? ¿O serú que estos lugares realmente guardan ecos del pasado? Los palacios otomanos, con su opulencia y su intrincada historia, son escenarios perfectos para relatos de fantasmas. El Palacio de Topkapi, la residencia principal de los sultanes durante siglos, es uno de los lugares donde se han reportado más fenómenos paranormales. Se dice que el fantasma de Roxelana, la esposa favorita de Solimán el Magnífico, vaga por los pasillos del harén, lamentando su vida de intrigas y ambiciones. También se han escuchado susurros y el sonido de pasos en la noche en el Salón del Trono y en los jardines del palacio. La historia de poder, riqueza, traiciones y asesinatos que se desarrolló entre las paredes de Topkapi podría haber impregnado el lugar de energías negativas. Los fantasmas de sultanes depuestos, eunucos atormentados y concubinas desdichadas podrían estar atrapados en el palacio, reviviendo sus vidas y sufriendo su destino. La suntuosidad y el misterio de Topkapi lo convierten en un lugar fascinante para los amantes del misterio y de lo paranormal. Otros palacios como el Dolmabahce también se rumorean ser hogar de entidades del más allá. Y no podemos olvidar la influencia de las antiguas religiones y las prácticas chamúnicas en la cultura turca. En algunas regiones, aún se practican rituales ancestrales para comunicarse con los espíritus y para curar enfermedades. Se cree que ciertos lugares tienen una energía especial que facilita la conexión superíndice 3N con el mundo espiritual. ¿Podrá ser que estas prácticas copyright relacionadas con los fenus superíndice 3 menos sobrenaturales que se reportan en Turquía? La Turquía moderna es una mezcla de influencias culturales y religiosas que se remontan a tiempos ancestrales. Antes del Islam, la región estaba habitada por pueblos que practicaban el chamanismo, el animismo y otras religiones paganas. Estas prácticas ancestrales aún perviven en algunas zonas rurales, donde se realizan rituales para comunicarse con los espíritus de la naturaleza, curar enfermedades y predecir el futuro. Se cree que ciertos lugares como montañas, ríos y árboles sagrados, tienen una energía especial que facilita la conexión con el mundo espiritual. Los chamanes o curanderos tradicionales actúan como intermediarios entre los humanos y los espíritus, utilizando hierbas, cantos y danzas para entrar en trance y obtener información o ayuda. La persistencia de estas prácticas ancestrales podría estar relacionada con los fenómenos sobrenaturales que se reportan en Turquía. La energía liberada durante los rituales, la creencia en la existencia de espíritus y la sensibilidad de los chamanes podrían influir en el ambiente y facilitar la manifestación de presencias extrañas. La conexión entre la antigua espiritualidad y los misterios sobrenaturales de Turquía sigue siendo un tema de investigación y debate. En definitiva, Turquía es un país lleno de misterios, de leyendas y de sucesos que desafían nuestra comprensión superíndice 3N. Desde ciudades subterráneas habitadas por fantasmas hasta avistamientos de ovnis y criaturas múticas, hay algo para todos los amantes del misterio y de lo paranormal. Hemos explorado la cisterna basílica de Estambul, las ciudades subterráneas de Capadocia, las leyendas del Alcars, los avistamientos de ovnis y las historias de fantasmas en antiguos palacios y ruinas. Hemos hablado de la influencia de las religiones antiguas y las prácticas chamúnicas en la cultura turca. Espero que hayan disfrutado este viaje a Trabu Copyright, ese de los misterios sobrenaturales de Turquía. La verdad es que este país tiene muchísimo que ofrecer, tanto en tu copyright minos de historia y cultura como en tu copyright minos de enigmas y sucesos inexplicables. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes sobre estos misterios. ¿Creen en los fantasmas? ¿Creen en los ovnis? ¿Creen en la existencia de criaturas múticas? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre misterios, historia y lo paranormal. Tenemos muchas cosas emocionantes planeadas para el futuro. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por ver el vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Y recuerden, mantengan la mente abierta, porque nunca se sabe qué copyright misterios nos depara el futuro. Hasta la Superíndice 3 Sima.